como iba diciéndoles, empezamos con el seminario de CIPE3D, conceptos básicos. El programa, como saben ustedes, dispone, dentro de la gestión de archivos, dispone de unos ejemplos. Estos ejemplos, por defecto, no aparecen con el programa, sino que hay que darle al botoncito que tenemos dentro de gestión de archivos para poder desempaquetarlos. Están comprimidos, se desempaquetan, entonces se genera dentro de la carpeta que ven ustedes aquí, ejemplos, una subcarpeta que se llama CIPE3D, y dentro de CIPE3D unos ejemplos de estructuras metálicas resueltas con el programa CIPE3D. En el día de hoy vamos a comenzar con una sesión nueva. Al darle al botón nuevo desde gestión de archivos, el programa toma por defecto una ruta, que es la que ustedes están viendo aquí. Esta ruta se puede cambiar. Los usuarios pueden elegir la carpeta donde desean que los datos de su obra se guarden en una carpeta de nuestro disco duro o de la red en la que está trabajando. Como pueden ver, estos ficheros llevan la extensión ED3 y, bueno, pues el usuario puede cambiar el nombre, pero nunca la extensión. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el seminario 1, que es el del día de hoy, y vamos a poner conceptos básicos o herramientas básicas. Bien, al abrir una obra nueva, el programa inicia un pequeño proceso automático guiado para que el usuario pues defina una serie de parámetros. Entre las opciones que se pueden ver nada más iniciar la obra en cuestión, pues ven ustedes que tenemos dos opciones. Esto es porque el programa puede comenzar una obra vacía, partiendo de cero, o bien hacer una introducción automática de la estructura a través de un fichero IFC. Los ficheros IFC, como algunos de ustedes ya saben, son ficheros de intercambio de estructuras que provienen de programas de diseño gráfico del tipo Revit, Archicad o Allplan. Todos estos programas de diseño gráfico diseñan la estructura en 3D, generan una información relacionada con los perfiles metálicos o los elementos de esa estructura con características mecánicas, aparte de las dimensiones del perfil. No es simplemente un mero dibujo. Y esta información pues se incorpora al programa de forma automática y no hace falta realizar ningún diseño dentro de CIPECAD. Tan solo comprobar que los datos han sido importados correctamente y a lo mejor retocar uniones o algunos elementos que el programa no haya sido capaz de entender. Pero hoy nos centramos sobre las funciones básicas, así que abriremos una obra vacía. Por lo tanto, empezamos eligiendo esta opción y dándole al botón de aceptar.
Comienza así el proceso de definición de parámetros, como son las normas, con las que se van a realizar los cálculos y el dimensionado de las secciones de acero de los diferentes perfiles que vamos a definir. Como ven, no solamente podemos calcular el estado de las tensiones en acero, sino que además podemos calcular los esfuerzos en barras de hormigón. Por eso aquí tenemos para calcular las estructuras con barras de hormigón una serie de normas, como son la EHE, algunas normas europeas y algunas normas americanas, entre ellas la genérica o la específica de Estados Unidos, por ejemplo la ACI 318M08, que es la que hemos seleccionado para realizar este ejemplo. Además tenemos para el cálculo de dimensionado y comprobación de tensiones de acero en los perfiles de acero, ¿ven? Para aceros conformados, también este elenco de normas, y en acero laminado igualmente. Además podemos dimensionar estructuras con barras de madera de acuerdo con el Código Técnico Español, la norma brasileña o algunas normas europeas, partiendo siempre del Eurocódigo genérico para toda la Unión Europea. Por último, también el programa puede resolver estructuras diseñadas con perfiles de aluminio, pero en este caso solamente hemos podido incorporar la normativa europea. Así pues, bueno, también fíjense que tenemos la opción de activar el sismodinámico y a continuación aparece este panel, esta ventana donde el usuario puede elegir entre distintas normas, tanto europeas como americanas, los parámetros para definición del espectro dinámico se eligen en función de las aceleraciones sísmicas, del grado de amortiguamiento, construcciones según importancia, tipo de suelo, etcétera. Por ejemplo, son los parámetros correspondientes a la norma española. El usuario, si elegimos otra cualquiera, por ejemplo la colombiana, pues ven, es una norma que recoge más parámetros. El espectro dinámico pues depende de la zona sísmica y las zonificaciones. En este caso no lo mostramos, pero si el usuario, pues por ejemplo, utiliza o selecciona la zona sísmica de Cali y dentro de la zona sísmica de Cali la microzonificación sísmica 2, pues ya podemos, pinchando en el botoncito que tenemos aquí abajo, espectro de cálculo, ver ese espectro. De todas formas, quiero que sepan que, bueno, podemos activarlo desde aquí o bien podemos cancelarlo y más adelante volver a activar esta opción de sismo en la cuestión de acciones. Continuamos con el asistente y a continuación pues aparecen un panel donde el usuario puede comprobar las combinaciones de acciones y los coeficientes de ponderación de acuerdo con la norma que haya seleccionado. Entonces, si pulsa sobre estos iconos, el usuario puede visualizar las tablas donde aparecen las diferentes acciones
con los coeficientes de ponderación en función de si se considera la acción favorable o desfavorable. La combinatoria la tienen definida en la parte superior, para situaciones persistentes o transitorias, situaciones sísmicas o accidentales. Estos son los coeficientes de ponderación de acciones que el usuario puede utilizar automáticamente, porque el programa ya tiene predefinidos esos coeficientes. Sin embargo, el usuario tiene la opción de cambiar, configurar las combinaciones, estados límites a verificar, tanto en hormigón como en cimentación o acero conformado. Simplemente lo que tiene que hacer es pinchar o seleccionar, por ejemplo, sobre aceros conformados. El programa ya le dice que está, tiene por defecto seleccionado, según datos generales, la ASCE7, pero si persiste en su intención de cambiar los coeficientes de ponderación, bueno, pues entonces simplemente seleccionando la opción de situaciones del proyecto introducidas por el usuario, por defecto aparece vacío, pero podemos incorporar las situaciones de la norma, por ejemplo, y a continuación sobre este panel, bueno, pues el usuario escoge la combinación, la SCS tal, y luego modifica los coeficientes de acuerdo con el criterio que él tenga. Al darle a aceptar, ya queda esto modificado, y ahora si aceptamos, pues la estructura se calculará con los coeficientes introducidos por el usuario. ¿Vale? Acero conformado, copia de la ANSI, Muy bien. Vamos a colocar la que venía por defecto. Y continuamos. En el siguiente panel, el usuario va a dar de alta las acciones que considere. Entonces aquí vamos a dar de alta, por ejemplo, sobrecarga de uso. Elegimos la categoría general y añadimos sobrecarga de uso aquí. Muy bien, con 2 acciones puede ser suficiente para calcular un par de ejemplos. Siguiente opción, tenemos el tipo de acero, la resistencia de acero. Aquí tenemos los aceros clasificados de acuerdo con la norma seleccionada. Acero laminado y acero conformado. Otro material con el que podemos calcular es con maderas. Maderas que tienen una resistencia dependiendo del origen de esa madera. Por ejemplo, si es una madera serrada procedente de coníferas, la clasificación del eurocódigo la tenemos aquí, clases resistentes, ¿verdad? Con diferentes resistencias. Y luego, pues la clase de servicio que también va a influir. ¿Vale? Otro tipo de madera con diferentes resistencias será serrada procedente de especies frondosas, encinas, robles. Y por último, las laminadas encoladas, que se resuelven pues con otro tipo de formulación y de resistencia. Seguimos. A continuación se nos pide para los perfiles que vayan a utilizar
materiales de aleación de acero, de aluminio, las diferentes resistencias de las aleaciones de acuerdo con la clasificación del Eurocódigo. El hormigón, resistencia característica del hormigón en función de la norma seleccionada, en este caso la ACI. Y por último, para el cálculo de cimentaciones, este programa está pensado para calcular estructuras metálicas, pero también podemos integrar en el cálculo zapatas y vigas riostras. Entonces, para resolver estos elementos, pues podemos aquí determinar las tensiones del terreno, las acciones características, resistencia característica, perdón, para situaciones persistentes, es decir, serían acciones gravitatorias, y para acciones gravitatorias y de viento, perdón. Y luego tenemos la otra opción para en el caso de tener situaciones sísmicas y accidentales. Luego, para resolver el dimensionado de las zapatas y las vigas, tenemos otra vez se nos pide la resistencia característica del hormigón y el tamaño del árido, y el acero para refuerzo de este concreto armado o hormigón armado. Bien, pues si ya hemos terminado de introducir todos estos datos, al darle a terminar, el programa nos sitúa en el origen de coordenadas. Ahí tenemos los 3 ejes de coordenadas, y el proceso de introducción de datos es muy simple, se basa en utilizar básicamente los menús desplegables que tenemos en la parte superior, siguiendo este orden. En primer lugar, podemos introducir barras. Entonces, dentro del menú desplegable barra, vamos a seleccionar nueva, y ahora el programa por defecto me está mostrando un tipo de perfil que el programa incorpora, ya les digo, por defecto, que es el IP8, es un perfil europeo, pero el usuario, bueno, pues puede hacer uso de las diferentes bibliotecas que tenemos en el programa. Lo único que tiene que hacer es, por ejemplo, dentro de lo que son los perfiles laminados, que tienen ahí, o los perfiles armados, chapas de cera, o los perfiles conformados en maderas, vísceras, ahí tienen también perfil de aluminio, perfil de sección cualquiera, y el perfil de sección, perdón, barras de hormigón, o cualquier tipo de perfil, simplemente indicándole al programa la geometría de ese perfil, las características mecánicas del perfil, ¿no?, y las características del material, pues el programa es capaz de calcular los esfuerzos de la barra y ya está. Con estas 3 opciones llegamos a lo que es la obtención de los esfuerzos en barras genéricas. Y en hormigón pasa exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que podemos dar dimensiones y el programa pues hallará los esfuerzos y las tensiones, pero no va a dimensionar el refuerzo de acero para las barras de hormigón, tal y como hace el programa CIPECAD. Sin embargo, las zapatas sí que da el armado, pero lo que son las barras tipo vigas o tipo pilares, pues no vamos a obtener más que lo que es la envolvente de esfuerzos de esa pieza que hemos dimensionado. Perdón, que hemos dibujado o diseñado en CIPE 3D. En acero, perdón, en laminados, en acero y en maderas y en aluminio,
sí que llegamos al análisis de las tensiones y podemos comprobar si los perfiles de la serie cumplen. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, dentro de los perfiles armados, una barra tipo sección en I o doble T. Y ahora, fíjense, vamos a editar la lista de perfiles que incorpora nuestra obra. Y ahí estamos viendo las diferentes series de perfiles que podemos utilizar para el diseño de nuestra estructura metálica. Ven, en principio tenemos unos perfiles metálicos procedentes de las bibliotecas del Eurocódigo, y aquí abajo pues bueno, tenemos otros perfiles procedentes de las bibliotecas para la ACI. Vamos a seleccionar un tipo HEA, por ejemplo. Vamos a aceptar. Ahora, ven, ya tenemos esa biblioteca de perfiles y dentro seleccionamos, por ejemplo, el HB 220. Bien, repito. Aquí tenemos la edición del perfil, ya sujeto a lo que serían las diferentes series, los diferentes perfiles de la serie, o bien, si pulsamos sobre el otro icono, editar lista de elementos, ahí tenemos los perfiles que se han incorporado a nuestra obra, pero también podemos traer perfiles procedentes de otras bibliotecas, por ejemplo, pulsando sobre el icono que parece un perfil metálico, ¿verdad? Una doble T con esa flechita de color amarillo, pulsamos y entonces ahí aparece las diferentes bibliotecas de perfiles metálicos que están disponibles en la obra en cuestión. Entonces, fíjense, tenemos bibliotecas procedentes de varios países. Tenemos aquí la AISC, LRFD, ArcelorMittal, Arval, ArcelorMittal, bueno, estos son consorcio Arcelor. En Canadá también tiene sus propias tipologías de perfiles, la Cintac, Gerdau, Colombia, Ghost, Inca, NBE, norma básica de aplicación. Esta es norma española, la norma india, tablas brasileñas, Tecnometal, inglesas y los ligeros de Estados Unidos. Bien, pues desde aquí el usuario puede hacer, por ejemplo, selección, le vamos a aceptar y entonces se incorporan a la biblioteca que ya tenemos particular creada con la obra en cuestión. Por último, estamos viendo el panel de describir perfil. Vemos que hay diferentes disposiciones. ¿Ven? Aquí tenemos con losa de hormigón. Esto es para los casos en los que quiero tener en cuenta que encima del perfil hay una losa de hormigón y quiero que colabore determinada zona de influencia del hormigón, de la losa de hormigón, quiero que colabore en, por ejemplo, el momento flector positivo, ¿verdad? A compresión en el centro de mano de una viga bien apoyada. Bueno, pues ahí el hormigón, si conecto debidamente esa losa de hormigón
con el ala superior del perfil metálico donde se está apoyando la losa, bueno, pues puedo hacer que colabore con las dimensiones o el cálculo dimensionado de los perfiles metálicos, y además me da incluso el espesor y las dimensiones de los conectores del perfil metálico con la losa de hormigón. Tenemos otras opciones como perfiles de doble T en cajón, soldado o con presillas. Están viendo ahí ustedes que al introducir presillas podemos separar estos perfiles metálicos entre sí. Doble en cajón genérica. Aquí el programa pues calcula lo que sería el comportamiento mecánico y la resistencia y las tensiones, perdón, de los dos perfiles, pero prescindiendo del dimensionado de las presillas. Sin embargo, con esta opción el programa dimensiona también presillas. En el caso de medio perfil también podemos tener una T, una doble T, y podemos ponerle platabandas laterales a una doble T. Y por último la opción de poder dimensionar perfiles de tipo void, que no es otra cosa, ahora cuando pongo esto, no es otra cosa que el mismo programa, perdón, el mismo perfil metálico, por ejemplo un IP, un HB, ¿verdad? Lo podemos cortar creando huecos hexagonales, y de esta manera el programa pues dispone de un perfil un poquito de mayor canto y además está aligerado. Claro que estas aligeraciones tienen su particular análisis, porque claro, frente a cortante disponemos de menor sección, entonces el programa hace un análisis correcto porque tiene en cuenta esa pérdida de alma maciza en ciertas zonas del perfil metálico, y sobre todo en los apoyos a la hora de dimensionarlo frente a los esfuerzos de cortante. Bueno, pues resumiendo, aquí ahora nosotros vamos a utilizar el perfil. ¿No tienen sonido? Daniel Castañeda no tiene sonido. Un segundo, por favor. A ver, me indican que hay un usuario que no tiene sonido. Es extraño porque la mayor parte de los asistentes hasta ahora no se han quejado de ese sonido. Rogaría a los asistentes, si me escuchan correctamente, me lo hagan saber. Dice Antonio Benavente que sí, que él está recibiendo correctamente el sonido. Nuria Rovira también, Eduardo Crespo, Pablo Sobrino, Sonia Ortega. Entonces, Daniel, yo revisaría su sistema de audio, porque es posible que en algunas zonas el ancho de banda puede dificultar la recepción de sonido, pero creo que la mayoría de los asistentes sí que están oyendo correctamente la transmisión de esta sesión. Entonces, si les parece bien, continúo con la grabación, ¿vale? Vale, pues aquí estamos. Acabamos de mostrar cómo se describe el perfil metálico. Entonces, ahora hacemos la selección de tipo de perfil y dentro de la serie del perfil seleccionado, el tamaño, aceptamos. Ya aparece en el menú flotante nueva barra la barra seleccionada.
tenemos también un pequeño esquema de cómo está situada o cómo se va a situar la barra. Por defecto se va a situar a eje, y ahora elijo 2 puntos, por ejemplo el origen de coordenadas, y a continuación sobre el eje Y, ¿verdad?, desplazo el puntero del ratón hasta tener aproximadamente la longitud de lo que va a ser el primer vano de mi pórtico. Hago clic, a continuación el programa pregunta sobre la dimensión, la longitud. Bueno, vamos a redondear, 8, y ahora acepto. Los otros iconos que aparecen son ayudas para el dibujo. Aquí, como es muy sencillito, vamos a aceptar directamente. Y ahora el programa pues me propone seguir introduciendo otra barra, y fíjense que en el momento que desplazo el puntero del ratón sobre los ejes de coordenadas, ¿verdad?, los captura y ya me está preguntando otra dimensión. Entonces voy a continuar la introducción de datos. Ahora voy a crear una barra. A ver, coordenada en Z0, coordenada en X6, y voy a cancelar esto. Simplemente quiero que vean que al pulsar sobre la línea de captura me está dando una dimensión. Si aparece el panel tal y como aparecía antes, preguntándome varias coordenadas, pues que sepan que también se pueden introducir por coordenadas. Vamos a... Y ahora finalizo la introducción de datos con el botón derecho del ratón. Ya tengo ahí 2 barras y 3 nudos. ¿Vale? Muy sencillito esta estructura. Ahora vamos a ver que hemos introducido bien la barra. Es del tipo HE220B con un acero laminado A36. Ahí tenemos la información en el momento que me acerco a la barra. Esta información se puede activar y desactivar. Vamos a ver. Desde aquí, desde barra, información, y si vuelvo a pinchar barra y le doy a información, al pulsar encima, pues ya me está diciendo los datos de la barra, de qué nudo a qué nudo va, la dimensión, en qué capa me ha situado el programa esa barra por defecto, la ha metido en la capa por defecto, y me está indicando el tipo de perfil que he introducido. Estas opciones están dentro del menú barra. El usuario puede cambiar la descripción del perfil. Pinchamos otra vez, botón derecho. Podemos cambiar a un 200, por ejemplo, aumentarlo, o cambiar de tipo de serie de cálculo. Siempre seleccionamos sobre la barra, hacemos clic en ella, se pone de color naranja. Cuando hemos terminado la selección, botón derecho, y aparece el panel de escribir perfil para poder cambiar el tipo de perfil a otra serie o a otro tipo. Muy bien, estamos dentro del menú barra. Hay otra opción que es de escribir disposición. Acuérdense que hemos metido el perfil situado a eje de la barra, pero desde este menú podemos cambiar, vamos a hacer un giro de 90 grados de la disposición del alma de la barra, o indicarle un giro determinado, 25 grados, vamos a dejar en 0. Podemos colocar el origen en la parte inferior o en la parte superior, entonces la barra quedará enrasada al punto que nosotros digamos con respecto a otras barras.
Incluso podemos indicarle un desplazamiento en X y en Y del origen. Vamos a poner, por ejemplo, 5 milímetros. 5. Vamos a hacerlo un poquito más grande. 10. ¿Lo ven? Y de esta manera pues se desplaza el eje con respecto a los ejes locales 10 centímetros. 10 milímetros, perdón. Vamos a dejarlo como estaba, le damos a aceptar. Estamos repasando opciones del menú barra. Invertir el sentido del eje X. Fíjense aquí como el eje local de la barra lo representan estos tres ejes con un código de colores. El rojo es para el eje X, el Y es para color azul, Z color verde intenso, y no tienen por qué coincidir los ejes locales de la barra, tal y como vemos en el dibujo, con los ejes generales de referencia del espacio, que lo tienen ustedes en la parte inferior izquierda de la ventana, donde aparece el eje X y Z global. ¿Vale? Pues ya les he dicho que seleccionando la barra y dándole al botón derecho, pues cambiamos la dirección del eje local X. Esto puede ser útil en algunos casos en los que a mí me interesa mantener la dirección del eje X de la barra de acuerdo a algún criterio mío de cálculo. Seguimos con el menú barras y cuando tenemos varias barras, ¿ven? Nosotros hemos creado, voy a poner crear pieza, ¿vale? Si me interesa mantener estas dos barras como una pieza, pues selecciono dos botones, los dos extremos de los nudos y le digo que quiero crear una pieza, una barra, y ahí le he indicado que toda esa barra es una pieza, tendrán las mismas dimensiones. En caso de necesitar un cambio de tener un tramo, unas solicitaciones o unas tensiones de cálculo diferentes, pues el programa dispondrá el mismo perfil independientemente de que en un tramo u otro pues necesite más sección o menos sección de acero. Seguimos repasando estos temas de barra y ya llegaríamos al tema de pandeo, pero antes de continuar con los pandeos y articular extremos y demás, voy a mostrarles el otro menú muy importante, que es el menú nudo, ¿vale? Porque en el menú nudo tenemos dos opciones para fijar los grados de libertad de nuestra estructura, con vinculación interior y vinculación exterior. Vamos con la primera opción, que es vinculación exterior, que afecta a los grados de libertad de los nudos en los que se apoya nuestra barra. Entonces, vamos a darle vamos a seleccionar los dos extremos, ¿vale? 1 y 2, botón derecho, le doy al botón derecho y entonces, ¿qué aparece? Pues aparece un panel donde tenemos una opción para describir los diferentes tipos de coacciones externas a nuestra estructura. Entonces, la estructura, las coacciones externas van desde lo que es el empotramiento, que al pulsarlo vemos lo que entendemos por empotramiento es que el nudo tiene impedidos los desplazamientos
en X, en Y y en Z, y también los giros, ¿vale? Independientemente de que lo tenga impedido o no, ven que hay otra opción que es el elástico, ¿no? O sea, podemos tener, en vez de impedido el desplazamiento Z, pues podemos imponerle unos desplazamientos, pero de acuerdo con un coeficiente elástico que especificaremos aquí en toneladas metro, y este coeficiente elástico hará que el nudo seleccionado se comporte como un muelle. También en el tema de giros, nuestro nudo se puede comportar como un muelle, pero permitiendo los giros alrededor de uno de los ejes, el eje X, el Y o el Z. ¿Vale? Entonces, si aceptamos, ahí aparece el simbolito de empotramiento. Me preguntan que cómo se puede hacer una barra curva. Fíjense, yo de momento he introducido una alineación de barras. Si quisiera hacer una barra curva, lo único que tendría que hacer es meter una serie de nudos intermedios en esta barra e ir situando los nudos en las coordenadas correspondientes a un círculo. De manera que barra curva se puede hacer, sí, siempre y cuando pues, el usuario conozca la posición de los diferentes nudos y los vaya situando en el espacio. Podemos hacer esto con un archivo, por ejemplo, de AutoCAD o de un programa de diseño gráfico, pues sí. Incluso podemos hacer una lectura de ficheros de texto con las coordenadas X, Y y Z de los diferentes nudos de un arco, por ejemplo. Ahora bien, de momento no me voy a entretener en esa dinámica porque interrumpiría el proceso de introducción de datos. Sí, Jonathan me pregunta que si se puede hacer desde Archicad, pues yo no le veo ningún inconveniente. Archicad es capaz de leer datos. Yo hoy me voy a limitar a enseñarles cómo introducir barras, cómo situarlas en el espacio, para hacer estructuras sencillas y que ustedes comprendan la dinámica de introducción de datos y cómo resolver los problemas de dimensionamiento de la estructura. Entonces, continuamos. Fíjense, estoy ahora en el menú nudo, ¿verdad? Dentro del menú nudo ya hemos visto las coacciones externas. Ahora vamos a ver las vinculaciones. Entonces, las vinculaciones entre barras de un nudo. En este caso, fíjense, me acerco al nudo y dice vinculación interior, nudo empotrado. O sea, por defecto, como yo le he dicho que era una pieza de extremo a extremo, pues el programa dice, pues esto es un nudo empotrado. Lo selecciono, le doy al botón derecho y aquí no pasa nada. Me dice empotramiento. Bien, pues vamos a ver otra utilidad del programa, que es el manejo de ventanas. Tenemos aquí ventana. Puedo crear una ventana nueva. Para crear una ventana nueva de un plano ortogonal a los ejes X y Z, seleccionamos la primera de las opciones, le doy al botón derecho
marco dos ejes. Estos dos ejes contienen un plano paralelo a los ejes X y Z, y además este plano pues contiene la barra. Ahí al botón OK, vamos a darle vista 1. Aceptar, y ahí la tenemos. Muy bien. Veamos ahora la cuestión de coeficientes de pandeo, ¿vale? Entonces tenemos dentro del menú barra, vamos a ir a la opción de pandeo. Y claro, aquí el programa me ha dicho, vale, tú tienes aquí un nudo intermedio y la pieza, aunque sea la misma pieza, aquí hay un nudo. Esto significa que la pieza estará sujeta a algo. Y por defecto asigna un coeficiente de pandeo en X y en Y correspondiente a una barra biapoyada. Bueno, esto no es verdad, ¿no? Porque nuestra barra no está biapoyada, sino que está bien empotrada. Entonces vamos a clicar encima y ahora tendremos que elegir el coeficiente de pandeo de nuestra barra entre el punto entre el punto intermedio y el extremo, ¿no?, de esta barra. Entonces nuestra barra en principio en uno de los extremos está empotrado, y si no tuviéramos ese nudo intermedio, la barra pues se comportaría como una barra bien empotrada con un coeficiente beta 0,5, es decir, limitaríamos el pandeo de la barra a la mitad de su luz, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo en dos planos. El plano que contiene al alma, que es el ZX o el XZ, ¿verdad? Lo tiene aquí abajo, ZX, y el plano perpendicular al alma. Bien, entonces sí, está claro que entre el nudo 1 y este punto, pues el comportamiento va a ser un beta 0,7, ¿no? Aquí tendremos algo que estará sujetando a nuestra barra, puede ser otra barra perpendicular, ¿verdad? Y esto limita la longitud de pandeo en el plano X e Y. Vamos a hacer lo mismo aquí. Beta 0,7. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues en el otro plano, en el plano de XZ, pues la pieza se puede comportar entera, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que poner un beta 0,5, pero claro, esto es hasta la mitad. Entonces la luz real será el doble, ¿no? Tendremos que poner un beta 0,1 o algo proporcional, teniendo en cuenta las luces que tenemos desde un extremo hasta el nudo intermedio. Esto sería para asignar las luces de pandeo, y debajo tenemos otro parámetro que nos pregunta el programa, que es para el cálculo también para el pandeo, pero tenemos que asignar un coeficiente de momentos CM
aquí aparece una ayudita al pulsar encima. Ahora nos dice, ojo, en general cada norma ofrece o pide unos valores diferentes para estos coeficientes. Estos coeficientes toman un valor en función de la gráfica de momentos entre puntos de apoyo de la barra. Ya les digo que este coeficiente varía según la norma, va desde 1 hasta 0,5, pero de todas formas nos deja del lado de la seguridad poner un CM1, un coeficiente de momentos 1. Si alguien está interesado, pues tiene que acudir al artículo correspondiente a la norma para buscar el valor a asignar a estos momentos. Les digo que de momento, si calculan con CM1, pues estarán del lado de la seguridad. Y así, bueno, pues ya tenemos asignados los coeficientes de pandeo, suponiendo que este nudo está riostrado en el plano X y, o mejor dicho, vamos a verlo desde la ventana 3D. Vamos a pedirle que... Ahí lo tienen, en el plano perpendicular al alma del perfil. Vamos a ir a barra, escribir perfil. Ahí lo tienen. Suponemos que en el plano X, Y, aunque no lo hayamos dibujado, este nudo va a estar sujeto. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto definiríamos lo que son los coeficientes de pandeo. Nos queda otro dato por indicarle al programa, que es dentro del menú barra, es el pandeo lateral. El otro tipo de pandeo lateral, o el coeficiente de pandeo lateral, depende de dos parámetros que nos piden aquí, ¿no? El pandeo lateral va a servir para calcular la abolladura de las alas. La abolladura del ala superior va a depender del número de arrastramientos que tengamos sobre el ala superior. Es decir, si esto es una viga metálica y sobre ella vamos a apoyar viguetas metálicas y las vamos a sujetar con un pequeño punto de soldadura, está claro que el ala superior queda riostrada a la distancia que nosotros situemos nuestras correas o viguetas, o bueno, aquí lo llamamos viguetas. No sé en Sudamérica cómo lo llamarán, pero creo que se hacen una idea, ¿no? Correa es un elemento transversal que permite transmitir las cargas del forjado de la cubierta a la viga metálica que estamos colocando entre estos dos puntos de apoyo. Bueno, pues esa separación el usuario puede establecerla indicando, bueno, pues que el ala superior puede darle un valor. Aquí puede indicar la separación entre arrastramientos. Estos serán los iconos iniciales, es para establecer pues una distancia relativa, dependiendo de la longitud de la barra, pues tendremos un arrastramiento a la mitad de la barra. Aquí puede indicar, por ejemplo, a la cuarta parte. Puede bien decir aquí, bueno, pues en dimensiones absolutas, nuestra barra superior está riostrada a cada metro. Luego vuelve a aparecer el iconito o el parámetro de CM, que es el mismo que hemos visto anteriormente en el otro coeficiente. ¿Vale? Y más abajo tenemos que indicarle la distancia de arrastramiento del ala inferior.
igualmente podemos decir que ariostramos cada metro, o bien podemos decir, bueno, pues voy a colocar 3 ariostramientos a lo largo de toda la longitud de la barra. Entonces, pues aquí puedo poner 0.33. Y en la parte inferior vemos que también nos pide otro dato, además, que es la asignación, el valor para hallar el momento crítico. El momento crítico es el momento flector positivo multiplicado por este coeficiente, y es un valor que nuestra barra no debe superar, porque de superarlo se confirmaría que la abolladura del ala se produce. Entonces, este factor para hallar el momento crítico también depende de la norma, y bueno, pues hay que consultar el anejo correspondiente o el articulado correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en una viga biapoyada, para la norma española, pues podemos ir un poquito más arriba del 1,2, por ejemplo, pero ya les digo que esto hay que ver la envolvente de momentos entre puntos de ariostramiento del ala, tanto superior como inferior. Ay. El coeficiente CM que se pide en la opción de pandeo es diferente al que se pide en la opción pandeo lateral. ¿Por qué hay duplicidad de valores? Si es el mismo valor. Esto hay que consultar la norma correspondiente, ¿eh? Ya les digo, Manuel, que, por ejemplo, voy a entrar en el menú de ayuda, CIPE 3D, memoria de cálculo. Vamos a ir a pandeo lateral. Bien, ahí aparece pandeo lateral, dice elementos flectados. Para el ala superior como para el ala inferior se pueden definir la distancia o separación entre ariostramientos o el coeficiente que multiplica la longitud de la barra, así como los coeficientes de momentos aplicables, distinto en función de la norma, ¿no? Es más, también les voy a mostrar el ejemplo CIPE 3D en esta nave. Aquí tienen un pequeño ejemplo de cómo introducir la nave paso a paso, partiendo del generador, y a ver si soy capaz de enseñarles. Estoy aquí haciendo un repaso rápido. No, pues quería enseñarles el anejo. Debe estar en otro manual. Un segundo, por favor. Esto es implementación de la normativa. Aquí aparece. Aquí está. Esto es lo que quería mostrar. Esto es una tabla que, bueno, pues nos indica el valor. Perdón. Quería hacer un zoom. Voy a ampliarlo. Este es el valor del momento crítico, por ejemplo, para una norma en concreto que, aunque es la
la de estructuras de acero del 95, que está derogada para España, pero es válida porque prácticamente no... en este artículo, aunque la norma ha cambiado, pero en este artículo los valores son muy similares a los del código actual. Entonces, esto es para que tengan una referencia de lo que son los coeficientes de momentos. A ver. MV103, abolladura del alma en las vigas. Y este pues será el coeficiente para hallar el momento crítico. Ahora, los CM están en otro articulado y es muy similar a esto, aunque no exactamente igual, pero ya ven que, por ejemplo, para cuando tenemos un diagrama de momentos constante entre dos puntos de revestimiento, el CM1, el coeficiente para el momento crítico vale 1. ¿Vale? Cuando tenemos una envolvente de este tipo, parabólica, entre dos puntos de arrestamiento del ala superior o inferior, pues aplicamos otro coeficiente que es el 1.3. ¿Vale? Espero haber solucionado sus dudas. De todas formas, para no aburrir al personal, creo que estas dudas mejor se pueden plantear a soporte técnico. A través de correo electrónico o de teléfono pueden ponerse en contacto con nosotros. No, voy a cancelar. Bien, pues continuamos con esta opción. Vamos a seguir. Y bueno, ya hemos introducido lo que son los coeficientes de pandeo. Hemos definido los nudos. Si queremos cambiar alguna dimensión, lo podemos hacer a través del menú planos, ¿verdad? El menú planos y la opción cotas me permite añadir o modificar alguna cota. Vamos a ver, por ejemplo, planos, referencias, generación, nudos. Puedo introducir una distancia entre dos puntos, dando, por ejemplo, seleccionando las líneas de captura que están ustedes viendo ahí, que son esas líneas de color naranja, y puedo modificar una dimensión. Simplemente aquí le doy a 5, acepto, elijo la opción acotado genérico, que me permite acotar en cualquier dirección del espacio, selecciono dos líneas consecutivas y ya he cambiado la dimensión, ajustándola. Hay otras opciones dentro del menú planos, pero ya les invito a que jueguen con ellas, pues hacen referencia a ver referencias que son esas líneas de color naranja en una dirección o en otra, o también dentro de planos pueden acotar en la dirección X, en la Y, en la Z, y entonces solamente les dejará acotar entre dos líneas consecutivas, pero siempre paralelas a una de las dimensiones seleccionadas. Muy bien, vamos a la ventana 3D, a vista, por ejemplo. Le vamos a dar a ventana completa y estamos viendo otras opciones de dibujo que tenemos arriba, que nos permiten reducir la ventana, hacer un zoom completo, ver una zona ampliándola con la lupa. Podemos también desplazar la estructura y si hacemos uso de la rueda del scroll del ratón, pues podemos jugar a desplazar la estructura y hacer un zoom con la rueda del scroll del ratón. Bien, aparte tenemos otra opción que es la de redibujar, y continuamos con la introducción, con el proceso de introducción de datos. Ahora nos vamos a centrar en lo que es el menú cargas.
por defecto hemos creado dos hipótesis, ¿eh? Aquí las tenemos disponibles: sobrecarga de uso y peso propio. Para introducir las cargas tenemos que hacer una selección previa de la hipótesis de cargas que queremos introducir o a qué tipo de acción queremos asignar y queremos que se pondere la carga que vamos a introducir a continuación. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, aparte de peso propio, podríamos haber creado la de cargas muertas, pero bueno, sepan que peso propio y cargas muertas se añaden y se ponderan por el mismo coeficiente, así que vamos a aceptar. El programa ya pone una línea amarilla por defecto, que sería el peso propio de la barra que hemos seleccionado. Y ahora sobre esta barra, pues pinchamos, seleccionamos, ¿no? Damos a cargas, le damos al botón introducir carga sobre barra, ¿vale? Seleccionamos las barras que van a recibir la carga y ahora con el botón derecho hacemos que aparezca en pantalla la ventana de introducción de cargas. Nuevamente desde aquí podemos cambiar o seleccionar el tipo de hipótesis al que queremos asignar nuestra carga y luego vemos en el panel inferior pues, los diferentes tipos de cargas que podemos introducir sobre la barra. La más usual o la más fácil pues será carga uniforme o las cargas puntuales, pero fíjense que también puede introducir una carga uniforme dentro de una zona determinada, simplemente hay que decirle al programa dónde comienza y dónde acaba esa carga. También podemos introducirlas de tipo creciente o decreciente y ascendente. Podemos introducir momentos producidos por otro elemento externo a la estructura, incrementos de temperatura, pues el programa aquí simplemente hay que decirle el incremento de temperatura en todo el perfil al que se va a ver sometido, o bien lo que podemos hacer es establecer una diferencia de temperaturas entre la cara superior e inferior del perfil. Esto, por ejemplo, puede ser en perfiles que están en contacto con zonas que están refrigeradas en la parte inferior y expuestas a una temperatura muy grande en la otra cara. Entonces esto produciría un momento adicional en los extremos y en todo el perfil, con lo cual pues es una carga más. Luego en la parte inferior, fíjense que el programa me pide que especifique la dirección de las cargas. Pueden ser paralelas a los ejes globales. Fíjense, aquí en la parte inferior aparece una referencia al eje global. Si es una carga gravitatoria, pues simplemente elijo ejes globales y luego pues selecciono la dirección contraria al eje Z, que es lo que está seleccionado por defecto, de aceptar. Ahora voy a poner un valor de 10,5 toneladas al metro y así vemos ya representada la carga que va a recibir nuestra barra. Bien, vamos a ver ahora a continuación vamos a seguir introduciendo datos, vamos a introducir otra carga, botón derecho, cambio el valor, por ejemplo, ahora voy a poner una sobrecarga de uso, al darle ya está introducida, lo que pasa es que no la vemos porque desde el panel hipótesis vistas seleccionamos una u otra carga o ver todas.
Muy bien, seguimos con la introducción de datos. Ahora vamos a proceder a lo que sería, bueno, hay otras opciones en el menú carga. Podemos complicar el tema de edición de cargas para cambiar algún dato, asignar a otra hipótesis o cambiar el valor. Pero bueno, son opciones muy sencillitas que el resto de opciones veremos con más detalle. Por ejemplo, todo lo que son cargas sobre láminas lo veremos mañana. Ahora nos vamos a centrar en introducir cargas. También podemos hacerlo sobre nudos o sobre paños. Y cargas superficiales. Ese tema lo vamos a ver a continuación. De momento lo que me interesa es que sepan que ya tenemos suficiente como para poder realizar el cálculo de esta estructura sencilla. Yo creo que ya está ahí calculando. Muy bien, no dimensionar perfiles. Y ahora dentro del menú cálculo, pues vamos a comprobar los desplazamientos, por ejemplo, combinación seleccionada, peso propio. Bueno, pues vamos a ver, yo solo quiero ver peso propio, a ver desplazamientos por combinación, y al pulsar encima de la barra pues obtenemos los valores del desplazamiento, ¿verdad? Sobre la barra seleccionada. Ahora tenemos más opciones dentro del menú cálculo, vamos a ir repasándola. Por ejemplo, podemos comprobar reacciones, también por hipótesis simple. Aquí nos dice las reacciones que tenemos. Vamos a ver dentro del menú cálculo, en el tema de leyes, podemos comprobar, por ejemplo, la ley de momentos, y ahí vemos que se está comportando como una viga bien potrada, aunque tenemos aquí un nudo, pero esto no afecta porque es una pieza entera. Hemos dicho crear pieza, entonces este nudo es un empotramiento entre estas dos barras. Vamos a ver, por ejemplo, la deformada. Se ha deformado. Ahí tenemos una animación. Y también quería mostrarles la escala deformada, pues son 100 veces, ¿no? Con 50. Ahí tienen cómo esta barra, pues la deformada de la barra sale tangente, ¿verdad? Al nudo, pero porque es un empotramiento, pero luego, bueno, pues se deforma quizá lo más, vamos a verlo 25 veces, un poquito menos, para que se aprecie cómo se deforma la barra. Y luego el tema de la flecha, ahí tiene una extraña forma. ¿Esto a qué obedece? Bueno, pues lo que me está diciendo es que entre este punto, el punto central, y este extremo, pues tenemos como dos puntos de inflexión, ¿verdad? Y aparecen dos deformaciones máximas. Vamos a verlo de otra forma. Vamos a verlo como si fuera una pieza entera. Para esto tendría que modificar este dato. Vamos a ver. Voy a cambiar el tipo de nudos.
Voy a ponerlo biarticulado. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a comprobar después del cálculo las leyes. Ahí tenemos. Y de nuevo volvemos a tener una representación de la flecha. Curioso, porque lo que estamos dando el valor de flecha es entre los dos nudos extremos de la barra. Al colocar aquí un nudo, pues obviamente tenemos dos valores de flecha. Claro que en lo que tiene que fijarse el usuario es en cómo se está deformando la flexión. Vamos a hacer otro. Vamos a ir a barra y vamos a calcular la flecha, pero ahora vamos a crear la opción. Vamos a usar la opción crear grupos de flecha. Seleccionamos los dos extremos y le decimos que sí, que queremos que sea secante. Y ahora que nos muestre, vamos a leyes. Voy a modificar el de flecha para que no. ¿Ven? Ahora ya sí que coincide, ¿verdad? Entonces, ojo, porque ahora lo que le he dicho es que para el cálculo de flecha no tenga en cuenta este punto intermedio, sino que me compute la flecha entre los dos nudos extremos. La diferencia entre flecha y deformada la acabo de mostrar. La deformada es del conjunto de la estructura, pero luego cuando calculamos la flecha lo hacemos por tramos de barra. Lo hacemos por tramo de barra. Entonces, cuando estaban las barras separadas, sin unir por el tema de barra crear grupos de flecha, me estaba dando la flecha entre los dos nudos extremos de esa barra. Sin embargo, cuando le doy crear flecha e incluyo los dos nudos extremos y la opción de secante, pues vemos que la flecha y la deformada ya coincide. ¿Vale? Así que lleven cuidado con este tema. Más cosas. Vamos a repasar otras opciones de menú cálculo. Tenemos dentro de envolventes la cuestión tensión, y aquí en la barra estamos viendo cómo las tensiones han sido sobrepasadas en la zona de color rojo. Esto, bueno, pues nos indica, es una referencia, ¿no?, para saber en qué zona se ha superado la tensión admisible. Vamos a ir al menú cálculo y vamos a comprobar, por ejemplo, las barras. Pinchamos y ahí me está diciendo que para esta estructura con esas cargas y esas condiciones de pandeo y las condiciones de pandeo que hemos definido con los coeficientes correspondientes, pues tenemos un perfil que no cumple para el estado de cargas que hemos definido. Entonces ahí tenemos que el primer perfil que cumpliría con esas condiciones de pandeo y de cargas, pues es el HB400. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué ocurre si cambiamos de tipo de nudo. Vamos a poner otra vez empotramiento, botón derecho, hacemos otra vez el cálculo
¿Ven? Esto es muy fácil, ¿verdad? Y entonces ahora, bueno, pues yo la opción de dimensionar perfiles no la aconsejo porque tenemos otras opciones como es comprobar barra, que ya desde aquí sí que podemos... Bueno, ahora aparece en color verde, se ve que he seleccionado 400 anteriormente, pero fíjense, el perfil 400 ahora, que es el que tengo seleccionado, es muy superior al que realmente se necesita por cálculo, que es el 320. Por lo tanto, siempre aconsejo que el usuario pues no dimensione con el menú cálculo, calcular. Ahí tenemos las tres opciones. Está no dimensionar perfiles, o sea, el programa no sustituye el perfil que yo he dispuesto por el primero de la tabla que cumple. La segunda opción es la rápida, entonces el programa sustituye, pero no analiza el estado de tensiones para el nuevo perfil. Y el último, el óptimo, vuelve a comprobar si la barra que él va encontrando en la tabla cumple tensiones, y si bueno, pues la primera que cumpla esas tensiones pues podrá establecerse. Voy a repetir la opción con las tres. Vamos a ver, por ejemplo, partiendo de una barra botón derecho pequeña, vamos a poner una que vamos a saber que no cumple. Vamos a ir directamente a cálculo, calcular. Recuerdo, tengo un HB 200. Voy a poner el rápido, utilizando perfiles de las series superiores al actual, ¿vale? Utilizando perfiles superiores, y ahora le doy a aceptar. Vamos a cálculo, comprobar barra. ¿Ven? Y el programa automáticamente ha puesto el 320. Ahora, el óptimo ¿qué es lo que hace? Pues le voy a decir que utilice todos los perfiles de la serie. Entonces, es posible que si el 320 supera un poquito el estado tensional, vamos a ver. Voy a darle a comprobar barra, a ver qué ha hecho. Sí, me lo ha dejado en 320, pero hay situaciones, o sea, el programa va a empezar desde el 220 con el proceso óptimo a ir sustituyendo por el siguiente si no cumple, y dejará el primero que cumpla según va encontrando los diferentes estados de tensiones y comprobando los diferentes estados de tensiones. Pero si yo coloco un HB200 y le digo que me haga el rápido, inmediatamente para ese estado de tensiones busca el primero que cumple. O sea que no va sustituyendo y comprobando o resolviendo la matriz de rigidez y calculando tensiones, sino que va directamente a sustituir el HB200 por el primero que cumpla, con una comprobación rápida, sin tener en cuenta el cambio de dimensiones. Eso es lo que quería indicar, que al haber un cambio de dimensiones hay una redistribución de rigideces alrededor del nudo, y por lo tanto podemos encontrarnos con un estado de esfuerzos y de tensiones diferente al inicial con el HB200. Muy bien, pues
voy a enseñarles un par de cosas más y continuaremos mañana con el generador de pórticos y algunas opciones más avanzadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo, partiendo a lo mejor de un ejemplo similar, vamos a cambiar la distribución de cargas y vamos a añadir una carga nueva. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Vean que tenemos una ventana en 2D que hemos abierto. Vamos a cambiar dimensiones. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a planos, cotas, y vamos a, por ejemplo, añadir 6 metros y acotamos entre dos líneas consecutivas. Bien, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a introducir dos nudos nuevos. Nudo nuevo, por ejemplo, a 2 metros y otro a 2 metros. Vamos a utilizar la orden mover, nudo, mover, y vamos a poner este a 5 metros de altura. ¿Ven? Si yo lo muevo sobre la línea, o cambio y desplazo, ¿vale? Y ahora voy a subir, por ejemplo, voy a cambiar esa cota para asegurarme, plano, cotas, añadir 0,5. Ya lo tiene. Ya he creado un pórtico. Hemos utilizado la orden nudo, mover, para cambiarlo de sitio y desplazarlo. Como la barra es la misma que utilizaba antes, voy a ir a lámina, a barra, descripción de perfil, ven, ya todos son HB320. Muy bien, pues ahora, claro, tengo que modificar los coeficientes de pandeo, botón derecho de los dos postes, y entonces vamos a poner un beta 0,7, perdón, un beta en XZ, vamos a poner un beta 0,7, y si en el plano perpendicular a este pórtico, pues yo voy a situar un muro que me va a riostrar el alma de mi perfil metálico, pues perfectamente puedo poner un beta 0, porque en ese plano el alma no puede pandear, tiene impedido su pandeo debido a que el muro apoya directamente sobre el alma. Pues aquí le doy a aceptar y ya he modificado los coeficientes de pandeo. Pasamos ahora a definir los coeficientes de pandeo de lo que será la viga metálica, ¿verdad? Entonces aquí generalmente se suele emplear un beta 1 en los dos planos, pero vuelvo a entrar otra vez en que debemos observar la distancia entre correas, ¿vale? Que se están apoyando encima del ala superior. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el pandeo en ese plano del perfil también está limitado. Entonces, podemos modificar el coeficiente de pandeo beta 1 dividido por el número de huecos que me ha creado las correas. Pues vamos a suponer que están cada metro. Son 6 metros. ¿Vale? Pues entonces será, nos entrarán 7 huecos, pues 1 partido de 7, bueno, vamos a suponer que es 0.
Vamos a hacer... No me acuerdo de la calculadora, vamos a ver. Vamos a poner un coeficiente aproximado, ¿vale? Y ya está. A asignar coeficiente de pandeo en xz, beta 1, en el plano perpendicular, beta 1 dividido por el número de huecos que me creen las correas, y aceptamos. Y con el pandeo lateral ocurre lo mismo, o sea, tenemos que ir a barra pandeo lateral. ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, pues que en el ala superior tengo una distancia de arrastramiento de 1 metro, pero el ala inferior no está riostrada. Entonces dejo un beta 1. Y ya veremos lo que sucede. Ahora pasaremos al tema de cargas. Y quiero observar lo siguiente. Dentro de cargas tenemos la opción de hipótesis vistas. Vale, entonces vamos a visualizar las hipótesis que tenemos y vamos a editar las cargas. Entonces, bueno, vamos a cambiar estos valores, son muy elevados para una nave. Vamos a editarlos. Vamos a poner una carga, aunque no voy a introducir el valor de esa carga. Ah, bueno, otra cosa. En naves, pues el usuario tendrá que definir, aparte de sobrecarga de uso y cargas muertas y peso propio, pues tendremos que ir a menú de obra y meter otras acciones. Crear nuevas acciones que son las hipótesis adicionales que no hemos metido al principio. Entonces, dentro de hipótesis adicionales vamos a crear 2 hipótesis de viento. Bueno, vamos a cambiar eso de presión, vamos a poner Vx1, por ejemplo. Vamos a crear otra más. Vx2. Vale, entonces, bueno, no son combinables, o actúa una o actúa la otra. Vamos a aceptar. Y ahora vamos a ver cómo se pueden asignar estas hipótesis. Vamos a modificar primero las cargas que tenemos aquí introducidas. Vamos a pinchar estas dos. Poner un valor. Bien. Vale. Ahora, bueno, estas cargas las voy a borrar. Borrar. Bueno, sencillamente lo que están viendo aquí es la carga vertical que habíamos introducido antes sobre la barra, pero que está actuando. Entonces me la ha representado así. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar ese valor tan elevado, editándolo. Por ejemplo, vamos a editar una de las cargas. Le doy al botón derecho. Ahora voy a cambiar la dirección de esa carga. Por ejemplo, voy a cambiarlo a contra el eje Y, ¿vale? Eje Y, lo tienen aquí. Y referencia a ejes globales y el valor, pues lo vamos a poner 0.33, para que lo vean ustedes. Y ahí ha cambiado. Entonces, sigo con la edición
Ahora en vez de ser peso propio, pues le voy a poner V1. Y ahora la otra carga, que la voy a asignar a V2. Y voy a suponer que es la otra hipótesis de viento, pues de 0.15. Y en la otra dirección. La primera iba en esta dirección, que era la más I, pues ahora vamos a poner en menos I. ¿Lo ven? Y ahora, otra cosa importante a destacar sería mostrarles cómo puedo orientar la carga de viento, presión o succión, ¿vale? Sobre la cubierta de la siguiente manera. Entonces vamos a añadir una carga nueva, selecciono las dos barras, vamos a crear una carga de presión y vamos a darle un valor, por ejemplo, 25, pero va a ser una carga lineal. Ahora bien, la voy a orientar no con los ejes globales, utilizando ejes globales, sino que voy a hacerlo respecto a los ejes locales de la barra. Entonces, estos ejes locales de la barra los tienen ahí representados, ¿verdad? Voy a marcarlos, ¿eh? Tienen ahí representados entonces cambiamos la orientación utilizando ejes locales de la barra y para la presión vamos a utilizar el eje, a ver, Z, X, Y, Z, este parece que es el... Ahí lo pone, dirección según X, sentido positivo, pues no, vamos a ponerlo sentido negativo, que es el que está seleccionado por defecto. Vamos a aceptar y ahí vemos que la presión la estamos ejerciendo perpendicularmente a la barra, no de acuerdo a la dirección, ¿no? Perdón, a los ejes globales. Y ahora vamos a meter otra hipótesis de viento. Botón derecho. Vamos a poner, por ejemplo, 15. Esta vez local, presión, ¿vale? Y, perdón, voy a editarla. Para mostrarles que podemos, vamos a mostrar la de viento 1. Voy a cambiar, no voy a dejar esto de ver todas, quiero ver solamente la V1. Pues estaba con la V2, ¿no? No, V1. Vale, pues no tenemos ninguna. Eso quiere decir que ahí está. Me equivocaba, ¿vale? Estas dos las edito y las pongo a V1. Y la otra hipótesis de viento que voy a generar ahí está Q1, botón derecho, la asigno a V2 y ustedes dicen, bueno, ¿a dónde se han ido todas las cargas? Bueno, las vamos a ver ahora todas, pero cada uno con su color correspondiente. La primera hipótesis de viento era de 0,25 de presión y la segunda de presión de 0,15. Ahora, a esta misma carga, a este mismo tipo de hipótesis, voy a introducir sobre la V2 y sobre esta barra, V2 y sobre la barra,
una presión, una succión de 0. Por ejemplo, 25 y vuelvo otra vez a utilizar ejes globales y según positivo del eje Z, y van a ver ustedes como la presión, esta carga está actuando como una succión perpendicular al faldón que acabo de representar. Bueno, pues esto en sí es la dinámica de introducción de datos de cargas. Es cuestión de ir tecleando y cambiando, seleccionando los distintos valores. Esta la voy a quitar. Vamos a eliminar estas cargas. Borrar cargas. Primero hay que seleccionar la que queremos. Si son todas, pues dejamos ahí, entonces picamos encima, botón derecho, ¿ven? Se seleccionan, quedan de color naranja y botón derecho y ya quedó borradas esas dos cargas. ¿Cómo has metido la Q1? Ahora, la Q1 se selecciona desde aquí, vamos a ver vistas Q1, ¿vale? Esta será la sobrecarga de uso. Entonces, para entrarla a modificarla, hay que ir al menú cargas y si la entro de nuevas es introducir carga, primero selecciono barras, botón derecho para que aparezca el menú y entonces asigno estas cargas a una de las hipótesis de acciones y luego es cuestión de ir picando sobre el tipo de carga y el valor que va a tener esa carga. Ahora, voy a hacer lo mismo con viento en la dirección más sí, ¿no? Entonces, para eso me voy a viento 1, ahí estoy viendo todas las cargas de viento que he puesto, pues voy a poner ahora una carga sobre el poste que me falta, para eso voy a introducir cargas, pincho sobre el poste, botón derecho, V1, ¿vale? Eje local de la barra, por ejemplo, o eje global, aquí me da un poquito igual, pero tengo que tenerlo en cuenta. Si es eje local, va contra el eje, en la dirección Z, ¿vale? Y si utilizo la referencia de los ejes globales, pues me tengo que fijar aquí abajo en la parte inferior, que es el eje Y global. Entonces selecciono Y global hacia el sentido positivo y global y ahora aquí pues meto un nuevo valor y ya lo tenemos. En el momento que enfoco, pues ya al estar representado por la parte inferior, pues me está diciendo que lleva la dirección más I. Aquí abajo tengo la flechita que me está indicando la dirección de la carga. La parte superior supongo que igual. Ahí ya está. ¿Vale? ¿Que quiero cambiar de tipo de viento? Bueno, pues V2 y ahora vuelvo otra vez a pinchar sobre botón derecho y establecer el valor y la dirección. ¿Vale? Sí, a ver, Milton me pregunta que si puedo repetir las condiciones de pandeo de la viga. Pues sí, es muy sencillo. Dentro del menú barra, pandeo, selecciono botón derecho del ratón y aquí lo que tengo que tener claro es que tengo dos planos de pandeo para el alma, ¿no? El alma puede pandear en los dos planos, pero ¿qué ocurre? Que las correas me arriostran el perfil y evitan el pandeo, reduciendo su luz de pandeo en el plano XY. Si tengo barras
si tengo barras separadas cada metro, pues lo que tengo es, y tengo una barra de 5 metros de luz, pues se me crearán 6 huecos, ¿no? A ver, 1. Sí, se me quedan 5 huecos. Entonces esto es 1 partido 0.1, 2, 3, 4, 5. Pues sí, se me queda a 0.2. Distancia coeficiente de pandeo 0.2. O sea, se me reduce la luz de pandeo de la barra pues a la quinta parte. ¿Vale? Entonces, esto influye muchísimo porque, sobre todo, no en un HB, que tiene un perfil, no tiene unas alas muy, muy grandes, ¿no? Sino en los perfiles que tienen la dimensión del ala corta, pues el pandeo puede influir muy negativamente, ¿no? Sin embargo, si están arrastrados por las correas, pues funciona mucho mejor. El peso propio lo calcula el programa automáticamente, pero estamos hablando de peso propio del perfil metálico seleccionado. Dentro de lo que sería el peso de la cubierta y de las correas, tenemos dos opciones: lo metemos todo en peso propio, que es lo que he hecho en este ejemplito, o bien lo que tenemos que hacer es venir a obra, acciones, y dentro de hipótesis adicionales crear la hipótesis de cargas muertas. Cargas muertas o peso cubierta. Correas y elementos de cubrición. Entonces ahí podemos meter esa carga. Pero tener en cuenta que tanto peso propio y cargas muertas son cargas gravitatorias y se ponderan por el mismo coeficiente. O sea que al final se suman las dos y se ponderan por el mismo coeficiente. ¿Qué más? Bueno, pues mañana veremos con más detalle, por ejemplo, el tema de las cargas de cargas sobre paños y cargas superficiales. Sobre todo porque esto, para analizar un pórtico rápidamente, pues tenemos aquí, hoy hemos visto las herramientas necesarias, pero ya mañana con el generador de pórticos vamos a ver cómo el generador me crea la carga de viento y cómo esa carga de viento se introduce sobre la nave como una carga superficial, que para eso se crearon las cargas superficiales. Si queréis que os aclare algo más sobre lo visto hoy, tema coeficientes de pandeo, tema de nudos, leyes de esfuerzo, reacciones, y si no, pues damos por finalizado el seminario y continuamos mañana. Muy bien. Creo que ante la ausencia de preguntas, pues me hago una idea de que ha sido bastante bueno este seminario, y entonces, pues nada, os invito a asistir mañana y repasaremos alguna de las opciones, y si no, pues continuamos adelante.
Muchas gracias por vuestra atención, muy agradecido y repito, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego.